Nos toca un tema bastante interesante, ¿verdad? Donde vamos a tratar elementos que no son precisamente fundaciones, porque estábamos en eso de las fundaciones superficiales, pero que yo he decidido acoplar estos elementos porque desde el punto de vista constructivo los procedimientos son similares. Ustedes saben que ya hemos hablado de las fundaciones superficiales, el replanteo se hace sobre el terreno, se demarca el área que se tiene que excavar, se hace la excavación, se prepara todo para colocar las armaduras o los materiales, el hormigón o la mampostería que se tenga que colocar y se construye eso y bueno, ese es el elemento superficial. En algunos casos se rellena o vienen otros elementos encima de ellas. En este caso, no son fundaciones precisamente, pero los elementos que vamos a ver a partir de ahora tienen exactamente el mismo procedimiento constructivo, o sea, es decir, se hace un replanteo sobre el terreno, se hace una demarcación de la parte que se va a excavar, se excava, se vuelve a replantear hasta alcanzar la profundidad necesaria y etcétera, se le da el tratamiento adecuado. El primer elemento que vamos a ver en esta nueva familia, digamos, son los cabezales de pilotes. Como sabemos, los cabezales de pilotes son elementos de transferencia de cargas, reciben la carga de columnas y las transfieren a los pilotes para que estos a su vez, ¿verdad?, descarguen en el terreno, descarguen los esfuerzos en el terreno. Entonces, el cabezal es un elemento rígido que une las cabezas de los pilotes, ¿verdad? Y la base de una columna. Entonces, de acuerdo a la capacidad portante de un pilote y la carga que recibe de la columna, entonces esta carga se tiene que distribuir en el número de pilotes necesarios, ¿verdad? Si el pilote tiene la capacidad de soportar solito la carga de la columna que recibe, entonces el cabezal tendrá un solo pilote. Si hacen falta dos pilotes, tendrá dos, si hacen tres, etcétera, ¿no? Dependerá de la magnitud, en general dependerá de la magnitud de la carga de la columna, pero obviamente hay otros factores también que se tienen que ver en el diseño de manera que se compatibilice, ¿verdad? De que no haya una columna que tenga un pilote y otra columna que necesite 50 pilotes. Entonces, en el diseño de los pilotes también se manejan estas variables y obviamente que el ingeniero también seguramente las ha manejado en el diseño de las columnas y en la distribución de cargas, ¿no? De manera que dentro de un aspecto regional o racional, mejor dicho, hay cierta compatibilización previa en el análisis, de manera que la relación del número de pilotes entre unas columnas y otras para una misma estructura sea algo aceptable, algo viable y la capacidad de los pilotes también, ¿no? Sea la necesaria como para como que todas las ecuaciones cuadren, ¿no? Estoy hablando muy en general, obviamente, pero eh, más o menos así es la cosa. Eh, para el replanteo de los pilotes, de los cabezales, perdón, es muy importante la precisión, porque se darán cuenta que si estoy hablando de que la carga de la columna se tiene que distribuir en un X número de pilotes y estos pilotes también tendrán que estar distribuidos de tal manera que la resultante de la capacidad portante de los pilotes, porque van a ser fuerzas verticales supuestamente que se están oponiendo a a la carga que reciben, entonces va a haber una resultante y supuestamente la resultante tiene que coincidir, ¿verdad?, con la línea de acción de la carga de la columna. Entonces es muy importante la precisión, siempre es importante la precisión, pero en este caso particularmente podríamos decir es más importante, ¿no? Entonces el replanteo consistirá en ubicar la posición exacta de la columna en cuestión y obviamente el eje de la columna, que supuestamente es la línea de acción de la carga, y en función de eso hacer el replanteo específico que nos dará la forma y el tamaño del cabezal de pilote. El cabezal de pilote puede ser chico, mediano o gigantesco, dependerá de todos los factores que ya hemos dicho. Y normalmente la forma del cabezal de pilote, si estamos hablando en planta, tiene relación con el número de los mismos. Si hay cinco pilotes, generalmente la forma es pentagonal, si hay tres pilotes es triangular, etcétera, ¿sí? Entonces eso se acomoda, ¿para qué? Para que haya simetría y sea bastante fácil o racional
encontrar, suponer que la línea de acción está en el centro geométrico, ¿verdad? De esa simetría. Entonces, esa es la idea, el replanteo específico tiene que hacerse muy bien y obviamente que ya previamente ha tenido que haber esta delicadeza, este cuidado en este conjunto de elementos que van a trabajar simultáneamente cuando se han puesto los pilotes, ¿no? Se supone que los pilotes están exactamente en su lugar, de nada serviría que el cabezal esté perfectamente diseñado geométricamente bien trazados si los pilotes están cada uno por su lado. Obviamente estoy exagerando, pero tiene que haber una coherencia en esto, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes, fíjense qué grandes pueden ser los pilotes, ¿no? Acá tenemos un esquema de un pilote, de un cabezal para tres pilotes. Se hace entonces la demarcación correspondiente, se hace la excavación hasta alcanzar la profundidad prevista en los planos, la profundidad del cabezal de pilotes. Y generalmente, para cuando se hace el cabezal de pilote, generalmente se hace también una plantilla. Y esta plantilla suele tener 10 centímetros de espesor. Entonces la excavación se la hará hasta esos 10 centímetros, ¿sí? Y por supuesto, como ya los pilotes están en el lugar, la excavación se hará alrededor de los pilotes y también tanto por dentro, entre los espacios entre los pilotes, como por fuera, ¿no es cierto? De manera que alcancemos la profundidad deseada, se hace la compactación, de manera que una vez que está compactado, aproximadamente quedan 10 centímetros hasta la base del cabezal de pilote. Y como están los pilotes ahí, ¿verdad? Como están los pilotes, entonces se hace un picado de todo el hormigón sobresaliente del nivel que hemos dicho de la plantilla. Entonces todo lo que está por encima de ese nivel se pica, el hormigón de los pilotes. Esto es muy importante, el picado, muy importante, por eso es recomendable construir los pilotes lo más pronto posible, o no digo, perdón, los cabezales de pilotes lo más pronto posible para que el hormigón no presente mucha oposición a su picado. Picar quiere decir demoler, ¿no es cierto? Entonces demolemos el hormigón de los pilotes hasta dejando las armaduras longitudinales del mismo desnudas. Y es muy importante eliminar todo el hormigón endurecido que queda adherido a las barras de acero del piloto. Es muy importante que estas barras queden completamente libres de adherencia porque se tienen luego que juntar con el hormigón del cabezal del piloto y tiene que haber una perfecta adherencia ahí porque la idea es que los pilotes estén empotrados en el cabezal. Ya hemos dicho que el cabezal es una estructura rígida, entonces es necesario que los pilotes estén empotrados y fijos en el cabezal, que formen un todo con su cabezal. Por eso esto del picado, clave, digamos, de que se haga un buen trabajo. Entonces, si hay necesidad de encofrado, puede ser que la misma excavación nos permita usarla como molde, si es que lo hemos hecho con el suficiente cuidado y el terreno da para eso, o si no, se hará un encofrado. Aquí tenemos una imagen de un cabezal de pilote, fíjense, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Hexagonal, seguramente hay 6 pilotes y no tenemos encofrado, entonces seguramente se lo va a encofrar y aquí tenemos la imagen de un cabezal gigantesco donde está todo el perímetro encofrado, inclusive con refuerzos, ¿no? Y los pilotes que están sobresaliendo ahí y que están en pleno proceso de picado. Luego se colocan las armaduras, acá tenemos una imagen, hay distintas maneras de interpretar el tema de diseño y cálculo de las armaduras, pero en general tenemos una armadura por abajo, una parrilla por abajo, una parrilla por cada cara del cabezal y algunas veces una parrilla por arriba. Cuando digo parrilla quiero decir barras cruzadas entre sí, o en otros casos cuando se arma, como se ve en la imagen esta, se llama tipo bielas. Las armaduras están tipo bielas, es decir, que las barras de acero van entre pilote y pilote. Fíjense que aquí en este ejemplo, en este dibujo, los pilotes son chiquitingos, ¿no? Es decir, de pequeño diámetro, de pequeño diámetro. Entonces la armadura del cabezal llega a ser en realidad una jaula, ¿no? Donde el propio elemento está rodeado de acero por arriba, por abajo y por todos los costados.
según la manera como lo haya diseñado el proyectista. Y además de la armadura propia del cabezal, tenemos otras armaduras que considerar. En primer lugar está la armadura de los pilotes, que como se puede ver sobresale del suelo. Aquí se está picando, cuando se termine de picar van a quedar todos estos fierros como parte del espacio que ocupa el cabezal. Esa es la armadura de los pilotes. También vendrá la armadura de la columna, ¿verdad? Tenemos que asentar ahí un canastillo que es representativo de la armadura de la columna para que luego la columna empalme con los fierros longitudinales de ese canastillo. Se supone que el canastillo tiene que sobresalir por encima del cabezal, una longitud de empalme necesaria, ¿no es cierto? Y también tenemos la armadura de las vigas que llegan al cabezal, ¿no? Hay casos en que al cabezal llegan vigas, como se puede ver aquí, ¿no? Hay una viga acá y otra viga acá, distintos tipos de vigas se llaman, aquí se lee viga de riostra, vigas de ariostramiento, y también hay otro tipo de vigas que se llaman vigas de equilibrio, que las vamos a ver ahora, que llegan o salen del cabezal. Entonces, todas esas armaduras forman parte del fierro, del acero del cabezal. Por supuesto que se tienen que respetar las longitudes de empalme, longitudes de anclaje, etcétera. Y lo que dicen los planos. Una vez que están todas las armaduras, aquí se citan los diferentes casos, se hace el hormigonado, ¿verdad? El hormigón. Y queda el bloque rígido, macizo, con todas sus armaduras que salen de él, visibles. Otro caso son las vigas de equilibrio, que son uno de los tipos de vigas que llegan a los cabezales, ¿sí? Estas vigas de equilibrio, como su nombre lo indica, sirven para equilibrar los casos en que hay asimetría, como acá se ve una asimetría en las columnas también, es decir, en las zapatas también se usan vigas de equilibrio cuando hay momentos con los cuales no se puede equilibrar la zapata sola porque la carga de la columna está acá y la sumatoria de las fuerzas de reacción de la zapata, es decir, del suelo. La sumatoria probablemente está acá, de acuerdo al área de la zapata y a su forma. Entonces hay una excentricidad entre la carga actuante y la carga reaccionante. Hay una excentricidad y por lo tanto se genera un momento. Y para ayudarle a ese momento generado se coloca una viga, es decir, se le pide ayuda a la zapata que está enseguida, de manera de que se pueda compensar esos esfuerzos adicionales. Por supuesto, los momentos mayores están cerca de la zapata excéntrica y los momentos menores, a medida que se aleja, van disminuyendo, ¿no? Más o menos como un voladizo, algo así. Entonces, bueno, acá se ve lateralmente, lo cual nos está mostrando justamente lo que decía, por lo cual la viga de equilibrio generalmente tiene una sección variable, como se puede ver, acá hay mayores momentos y acá hay menores momentos. Lo mismo si nos imaginamos que este es un cabezal, ¿no? Lo mismo, la viga de equilibrio se construye entre cabezal y cabezal. Y fíjense, algo importante es que la armadura longitudinal de la viga de equilibrio entra dentro del cabezal, aquí entra dentro de la estructura formada por la zapata y la columna, ¿no es cierto? Entonces, en el caso acá se ve la foto, fíjense, la armadura de este elemento longitudinal de esta viga está entrando dentro del cabezal, ¿no? Lo mismo al otro lado se llega a ver y aquí también en esta otra punta se llega a ver por otro elemento longitudinal donde las armaduras vienen y penetran dentro del cabezal. Entonces, esos son detalles importantes, pero la construcción misma relativamente sencilla. La viga de equilibrio, si lo vemos en el terreno, es parecida a un cimiento corrido, ¿no es cierto? Entonces, el replanteo se hará como una línea, un hilo en el eje, se marcará el ancho y será la excavación, la compactación en el fondo. Se suele hacer una plantilla, el encofrado, si es que hace falta, y se coloca la armadura. La armadura de una viga de equilibrio es igual que la armadura de cualquier otra viga, es decir, tiene barras longitudinales y tiene estribos transversales. Lo que sí es bueno hacer notar que las vigas de equilibrio, como soportan esfuerzos muy grandes, entonces suele ser una armadura muy pesada, armadura de barras muy gruesas y muy seguidas entre sí, e inclusive en algunos casos por la altura que a veces tienen las vigas de equilibrio se utiliza armadura lateral, armadura de piel, longitudinal de piel. Entonces esos detalles constructivos
El constructor simplemente seguirá los planos, ¿verdad? Por lo que acabo de decir, estas vigas de acá que vemos en la imagen parecen ser de arrastramiento, no de equilibrio, ¿no es cierto? Por la poca cuantía de la armadura que vemos y tampoco se aprecia mucha profundidad, ¿no es cierto? Por los fierros que se ven acá, no parece ser muy alta la parte del canastillo de fierros. Entonces, estas son vigas de adiestramiento. Y luego viene el hormigonado, que es un hormigonado como cualquier otra viga, como los casos de cimiento corrido que hemos estado comentando. Las vigas de adiestramiento son una especie de tirantes, ¿sí? Cuando por algún motivo un cabezal se va a desequilibrar, por ejemplo, cuando tenemos un cabezal de un solo pilote, entonces estamos apostando a que la línea de acción de la carga de la columna va a coincidir exactamente con la línea de acción del pilote. Pero en la práctica, una ligera desviación en la perforación del pozo para el pilote, una ligera desviación en la columna, una ligera desviación en los ejes o en el replanteo o en la construcción, cosas que son posibles a pesar de todos los cuidados que tengamos, puede hacer que el cabezal de pilote tienda a desequilibrarse, ¿no es cierto? Por alguna excentricidad podría moverse en un sentido u en otro. Entonces, en los cabezales de un solo pilote se suele ponerle tensores, digamos, a los cuatro lados, como cuando se planta un poste de luz, los de la CRE le ponen unos cables de acero, ¿verdad? Para que la columna de hormigón o el poste de hormigón no se mueva, o lo que hacen en los circos, ¿no? En los circos igual plantan unas barras unos tubos de acero y los fijan lateralmente con tensores para que no se muevan, porque si no, no tuvieran equilibrio. Algo parecido son las vigas de arrastramiento, son tensores que fijamos entonces en el perímetro de las mismas, como se ve aquí, ¿no es cierto? Entonces este es un tensor, este es otro tensor, que no van a permitir que el cabezal se rote en ninguna dirección, ¿verdad? Entonces, estas vigas, como la tracción, ustedes saben, no produce deformaciones laterales, entonces generalmente sus armaduras son bastante ligeras, su sección también suele ser pequeña, sus dimensiones lo mismo, 30 por 30 o algo así, y una armadura relativamente ligera, la construcción es sencilla, ¿verdad? Tiene tan poca altura que generalmente no se hace una plantilla, no se usa encofrado generalmente porque es con tan poca altura el suelo no sirve como molde, así que es una estructura bastante sencilla. Acá vemos algunos ejemplos, acá está dibujado. Fíjense, aquí tenemos una columna y un cabezal con dos pilotes. Entonces, un pilote respalda al otro, digamos, para una rotación en este sentido o en el otro, ¿no es cierto? Pero en este plano. En cambio, para este otro plano no hay nada que les ayude, así que por eso estos dos tirantes o vigas de adiestramiento que impedirán que este cabezal de pilote gire en aquel sentido o en este otro, ¿cierto? En el plano de esta parte que está más oscura. Entonces, ese es el rol. Aquí vemos un claro ejemplo, un cabezal pequeño. Aquí tenemos un solo pilote. Fíjense, el hormigón ya está picado, ya están quedando solamente las barras longitudinales del pilote. Está la jaula que hemos mencionado y están las vigas, ¿no es cierto? En ambas direcciones. Parecería que aquí deberían haber otros dos, ¿no? Otras dos vigas de adiestramiento en esta otra dirección. Bueno, pero la ilustración sirve. Tampoco se observa encofrado, hay un gran espacio entre la armadura y el terreno, probablemente se pusieran un encofrado posterior para no tener tan grande el recubrimiento, pero si deciden vaciarlo así, tampoco estaría mal, ¿no? Habría un hormigón que está de más y un recubrimiento que está de más, y lo que está de más en la ingeniería no sobra, pero no es la mejor ingeniería porque uno de los requisitos de la ingeniería es la calidad. Para la calidad es la durabilidad, la resistencia y la economía.